aprendizajes de la asignatura de tecnología. Les recomendamos que tengan cerca papel y lápiz para realizar anotaciones de ideas principales y preguntas, y más tarde contestarlas e incorporarlas en su carpeta de experiencias. En esta sesión hablaremos de la aplicación de técnicas según la finalidad deseada. Para empezar, ¿se han preguntado qué es la tecnología? La tecnología en educación básica se divide en campos tecnológicos como agropecuarios y pesqueros, de alimentos, producción, construcción, de la información y la comunicación, la creación y la salud. ¿Se han preguntado si en todas partes del mundo los instrumentos y objetos que usamos son iguales? ¿Se imaginan cómo se realizan las investigaciones para conocer a los seres vivos? ¿Los instrumentos o herramientas que se utilizan son siempre las mismas o cambian? Veamos el siguiente video relacionado con el estudio de las aves. No pierdan detalle. Siguiendo el cronograma previamente diseñado, los biólogos se dirigen al lugar donde realizarán la investigación. Regularmente, salen muy temprano para tratar de llegar a su destino con la luz del día. Al llegar al lugar de hospedaje, los biólogos comen algo y descansan. El trabajo de campo inicia al día siguiente, antes de que salga el sol. Al llegar al bosque, todos colaboran para agilizar el trabajo. Algunos se encargan de buscar el lugar adecuado para la investigación, mientras otros toman los datos geográficos del sitio. Al llegar al lugar elegido, colocan la red ornitológica para atrapar a las aves. ¿Cómo lo hacen? Con unos lazos se amarran las esquinas de la red a dos postes, y si es necesario, la red se sujeta con alcayatas al piso, cuidando que se mantenga muy estirada. En cualquier caso, los biólogos permanecen cerca de la red. Cuando alguna ave queda atrapada, todos trabajan muy rápido para desenredarla y retirarla de la red, así como para observarla con una lupa, tomarle medidas y liberarla. Después, en su bitácora, registran datos como la hora en que atraparon al ave, la forma del pico y la presencia de vibrisas para determinar si se alimenta de insectos, los colores de sus plumas y sus medidas. Por otro lado, si el ave lleva un insecto en el pico, se lo retiran y lo guardan en un pequeño frasco con los datos del lugar y la fecha. Además, toman fotos del ave en su ecosistema. Los biólogos realizan este trabajo durante 2 días o más, dependiendo de la cantidad de datos que requieran para sustentar su investigación. Posteriormente, recogen los instrumentos y las herramientas, y preparan su regreso a la Ciudad de México. Ahora vamos a conocer lo que se hace en el laboratorio. Aquí, los biólogos usan la guía de aves para identificar el nombre científico y el género de las aves que observaron en la Reserva de la Biosfera El Cielo, en el estado de Tamaulipas. Posteriormente, entregan los insectos que encontraron en los picos de las aves a los especialistas, quienes los analizan con un microscopio, ya que es difícil ver sus detalles a simple vista. Identifican su nombre científico y los incorporan a las colecciones científicas para su conservación. Finalmente, los biólogos organizan los datos en la computadora. Se les aplican pruebas estadísticas, redactan un informe y, si hay suficiente información, elaboran un artículo para publicarse en una revista científica. En conclusión, los biólogos han estado interesados en conocer, investigar, identificar y clasificar a las distintas especies de seres vivos e incluso a la naturaleza, y para ello se han apoyado en diversos instrumentos y herramientas. ¿Y tú? ¿Cómo diseñarías una investigación para conocer los tipos de aves que habitan en tu comunidad? El estudio de las aves generalmente se realiza en un medio natural y los científicos utilizan diferentes herramientas e instrumentos. ¿Cuáles identificaron? Anótenlos en su cuaderno. ¿Qué instrumentos utilizarían
si realizaran un estudio de los seres vivos en otro medio. Por ejemplo, en el mar. En el siguiente video muestra cómo el medio influye en el desarrollo de la tecnología. Observen con mucha atención para que puedan responder algunas preguntas. ¿Sabías que muchas especies de insectos, aves y mamíferos migran de un lugar a otro para buscar alimento y reproducirse? Este es un aspecto que ha sorprendido a los científicos desde hace varias generaciones y que aún los sigue sorprendiendo. Por ello, usan diversas tecnologías para conocer más sobre estos animales, entre ellas, cámaras con sensores de movimiento, dispositivos rastreadores que consisten en microchips o collares con un geoposicionador, también llamado GPS, y drones con cámaras y GPS. Veamos algunos ejemplos del uso de esta tecnología. En África, a los rinocerontes les ponen microchips con GPS para conocer su recorrido. E incluso, a veces agregan un tinte en sus cuernos para identificar a cada uno. ¿Para qué sirve esto? Para llevar el control de su población y apoyar los esfuerzos contra el tráfico de cuernos de rinocerontes a nivel regional. También en África, existe un programa impulsado por Google y la organización Save the Elephants. El fin de este programa es colocar collares GPS en los elefantes para captar su desplazamiento y posteriormente enviar la información registrada a la página de Google Maps para crear mapas con las rutas de migración de los elefantes. Aquí se muestran los recorridos realizados durante más de 60 meses. Con esto, se trata de evitar la cacería de elefantes provocada por la venta del marfil de sus colmillos. En la isla de Barro Colorado, en Panamá, se han utilizado cámaras trampa para conocer la abundancia de jaguares y otras especies, así como su comportamiento y rutas de paso, con el fin de establecer los sitios de conservación. ¿Qué te parecen estas iniciativas? Ahora vamos a conocer la tecnología que se ha generado para explorar el mar. Existen científicos interesados en conocer los ecosistemas marinos, no solo por su riqueza de organismos, sino porque algunos de ellos están siendo alterados. Y para ello utilizan tecnología diversa, como el robot submarino de exploración científica con cámara de video, los instrumentos hidroacústicos que permiten medir distancias recorridas y profundidades, las cámaras isotérmicas que pueden mostrar los cambios en el relieve del suelo a través de la temperatura reflejada, y la cartografía de alta resolución para ubicar los sitios nuevamente. Veamos un ejemplo del uso de esta tecnología. Casi el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, pero nuestro conocimiento del mar, particularmente de las fosas abisales, es reducido. Debido a que el acceso a estas fosas es difícil, ya que la presión del agua del mar es alta. No hay luz y la temperatura va de 1 a 3 grados centígrados. Hace saber que la vida en las profundidades marinas se pudo observar hasta 1949, gracias a un sumergible esférico llamado batisfera. Y desde entonces se ha utilizado tecnología diversa para conocerla aún más, como el robot submarino de exploración científica y los instrumentos hidroacústicos. El conocimiento de los organismos del fondo abisal traerá nuevos aportes a la industria farmacéutica y la biología molecular. ¿Crees que es necesario continuar explorando el fondo del mar? En conclusión, es importante reconocer la incorporación de nuevas tecnologías para el estudio y la conservación de los animales que migran, así como para conocer a las especies que habitan en los fondos marinos. ¿Qué otras tecnologías crees que se pueden utilizar para conocer más del comportamiento de los animales? ¿Qué les pareció el video? Ahora cuentan con un panorama más amplio del desarrollo de la tecnología en diferentes contextos y según las necesidades humanas. Podemos reflexionar en lo siguiente. ¿Por qué las técnicas y las herramientas utilizadas en el primer video son diferentes de las del segundo? Les recomendamos anotar en el cuaderno u hoja la fecha, la pregunta y su respuesta. ¿Han observado que la tecnología está avanzando de manera rápida y propiciando cambios en el mundo?
Para saber más sobre cómo algunos productos técnicos han llegado a ser lo que son, los invitamos a leer el libro de Marta Monge e Ignacio Díez que se titula ¿Qué han cambiado los inventos? Una solución perfecta. En este libro se darán cuenta cómo algunos artefactos como la televisión y la cámara fotográfica han pasado a ser herramientas importantes para comprender el mundo actual. ¿Y se han preguntado cómo se planea una investigación de campo? ¿Cómo se imaginan que interviene la tecnología en este proceso? Los invitamos a observar el siguiente video, que nos muestra cómo la tecnología satisface las necesidades de investigadoras e investigadores en el campo. Antes de realizar el trabajo de campo, los investigadores elaboran una planeación donde establecen las acciones, instrumentos y herramientas que utilizarán para conocer diversos aspectos de la biodiversidad. Para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. En primer lugar, se describe qué se va a estudiar, en dónde se llevará a cabo la investigación y cuáles son las características del objeto de estudio. En este caso, se planea identificar las aves insectívoras de la Reserva de la Biosfera El Cielo en el estado de Tamaulipas. La reserva tiene un clima que varía desde el cálido hasta el frío, y los tipos de vegetación son la selva tropical, el semidesierto, el bosque templado húmedo y el bosque templado seco. En esta reserva hay varios tipos de pájaros, pero se han seleccionado los insectívoros, que tienen un pico delgado y fuerte para desenterrar a los insectos, así como unas plumas modificadas llamadas vibrisas para detectar las vibraciones causadas por insectos en el vuelo. También es importante establecer qué ropa se utilizará, así como los instrumentos y herramientas que se necesitan para llevar a cabo el trabajo de campo. Para trabajar en esta zona, los investigadores necesitan una vestimenta que los proteja del clima y de posibles accidentes en el lugar, como una camisa de manga larga, pantalones de mezclilla largos, un sombrero y un paliacate para el cuello, una chamarra para la lluvia, unas botas de campo y, muy importante, una mochila para trasladar los materiales y herramientas que se van a utilizar. Las herramientas más apropiadas para estudiar las aves insectívoras de esta zona son una brújula para ubicarse en la reserva, un GPS para encontrar el sitio donde se realiza la investigación, una red para capturar aves, unos binoculares para observar dónde se encuentran las aves, una cámara para fotografiar a las aves y al ecosistema, una guía para identificar las especies de aves, un cuaderno para registrar los datos de la investigación y observaciones, así como un cronograma con la planeación de las actividades a realizar en el campo. En conclusión, los instrumentos y herramientas que se utilizan en el trabajo de campo son variados y dependen del objeto de estudio que se va a investigar. Así, por ejemplo, para la investigación de las aves, las redes y las guías de identificación son esenciales, además de los instrumentos para ubicar el sitio y levantar evidencias. ¿Qué instrumentos y herramientas crees que necesitarías para estudiar a los colibríes? Registren en su carpeta de experiencias qué les gustaría explorar y en dónde. ¿Qué instrumentos o herramientas utilizarían de acuerdo al tipo de exploración? Escriban en su cuaderno el plan de exploración y coméntenlo con su familia. Recuerden que las preguntas y las respuestas deberán guardarlas en su carpeta de experiencias. Hemos llegado al final de la sesión. Los esperamos en la próxima emisión de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!
Zonas rurales, escuela de su pueblo, Rafael Ramírez cursó la educación primaria. Luego viajó a Jalapa, capital del estado de Veracruz, para inscribir. Llámanos y te apoyo 800. Clasificación A. Apto para todo público. Secundaria segundo grado. Artes. Danza. Música para mover el esqueleto. Las y los adolescentes reconocen posibilidades de movimiento corporal a través de distintos estímulos sonoros. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Bienvenidos. Pónganse cómodas y cómodos que estamos por iniciar otra sesión más de Aprende en Casa. Preparen cuaderno y pluma para hacer sus anotaciones sobre preguntas y actividades. Recuerden que después deberán integrar sus respuestas y apuntes a la carpeta de experiencias. Este programa está dedicado a la asignatura de Artes Danza de segundo grado de secundaria y el tema es Música para mover el esqueleto. En esta sesión aprenderán a realizar secuencias de movimientos para fortalecer la coordinación motriz al ritmo de distintos estímulos sonoros. ¿Ya tienen todo listo? Bien, iniciamos la sesión. Para empezar, les proponemos revisar un tema que nos interesa a todas y a todos: explorar estímulos sonoros para mover nuestro cuerpo. ¿Habían pensado que nuestro cuerpo dice mucho de nosotros a través de nuestras posturas y gestos? Así es. Nuestro cuerpo desarrolla un lenguaje propio al que se le llama lenguaje corporal. Además, nos sirve como vehículo de comunicación para aprender a expresarnos a través de él. Debemos explorar, conocer e identificar todos nuestros movimientos, gestos y posturas. Exactamente. Y con la danza podemos ayudarnos en esa exploración. Ahora que necesitamos recordar la importancia de nuestro cuerpo, hemos preparado el siguiente video. Acompáñenos a verlo. El cuerpo es el primer código de nuestra identidad. Al observar con atención a otra persona, podemos descifrar su rostro y sus gestos. Descubrimos qué significan sus movimientos corporales y cómo se han plasmado ahí las huellas de la cultura a la que pertenece. Estas huellas se pueden ver en la forma de expresión y comunicación que utilizamos día con día. Además de los gestos, las posiciones y movimientos, podemos reconocer otros elementos de la cultura. Por ejemplo, en los colores, los trajes típicos, collares, brazaletes, sombreros y toda clase de accesorios. Nuestro país es un abanico de bailes y fiestas. Celebramos nuestra historia y tradiciones. Festejamos nuestra identidad nacional con bailes y cantos que nos hacen diferentes al resto del mundo. A través del baile, podemos expresar nuestros sentimientos y sensaciones. Cada movimiento, cada gesto, forma parte de la expresión corporal.
En el mundo encontramos diversas formas de expresión corporal. La imitación, la observación y la conciencia de nuestro propio cuerpo son formas de conocer el mundo. La danza es una de las expresiones innatas del ser humano. A través de la danza, celebramos lo que somos. Con fuerza, movimiento y determinación, expresamos la riqueza cultural de nuestro pueblo. Como pudimos ver, nuestro cuerpo tiene conciencia y registra nuestros movimientos y gestos, pero también es capaz de aprender nuevas formas de expresarse y comunicarse. Por ejemplo, a través de la danza. La naturaleza de nuestro cuerpo se conecta con nuestras emociones e ideas, y a través del lenguaje corporal demostramos nuestros estados de ánimo. Así es, pero no es su única motivación. Nuestro cuerpo también responde a recuerdos, olores, palabras de otras personas, al entorno, la música y a muchas otras cosas y elementos de la naturaleza que lo hacen vibrar. Entre esos aspectos podemos encontrar los estímulos sonoros, los cuales motivan a nuestro cuerpo a moverse libremente en el espacio. En el siguiente video les sugerimos que se pongan de pie y tengan a la mano algún instrumento musical o dos objetos que no sean de vidrio para que al chocarlos generen sonidos interesantes. Pueden usar una cuchara y una lata. ¡Veámoslo! Juan, ¿me ayudas con el siguiente ejercicio, por favor? Acércate. Bien, las emociones por lo general están ligadas con las posturas y movimientos corporales. Ahora, con la postura de tu cuerpo, ¿podrías mostrarnos cómo expresarías el enojo? Bien. Ahora, ¿cómo expresarías que estás feliz? Gracias, Juan. Para expresarse, Juan utilizó su cuerpo y el espacio en el que se encontraba. Así es la danza, movimientos, gestos y actitudes en un espacio determinado. ¿Sí? El primer elemento con el que podemos hacer sonidos es nuestro cuerpo. Por medio de él podemos responder a estímulos sonoros externos y dialogar con ellos. En la danza, cuerpo, ritmo y sonido están de la mano y en relación directa con el espacio. Ahora tomen un instrumento cada uno, por favor. Bien, para este ejercicio vamos a seguir el ritmo que nosotros inventemos. Muy bien. A la música respondemos con sensaciones y movimientos. Estos movimientos pueden ser
ligados, sostenidos, indirectos o leves. Nuestro cuerpo es el principal instrumento con el que podemos expresar nuestras emociones. ¿Qué les pareció el video? ¿Observaron cómo a través de sonidos y ritmos nuestro cuerpo puede moverse lenta o rápidamente? Todo depende de la motivación, en este caso, la sonora. Es momento de poner mucha atención a su entorno para escuchar atentamente todos los sonidos que les rodean. Les sugerimos escribir en su cuaderno sus movimientos. ¿Podrían moverse al compás de los sonidos que escuchan en su casa? Escuchen cómo suena el refrigerador. ¿Qué movimiento harían para representarlo? Exploren sus movimientos siguiendo distintos sonidos que pueden percibir en su casa. Tal vez escuchen voces, pasos, el ruido de un camión, perros ladrando. Jueguen con sus movimientos para representar cada sonido corporalmente. A ver, los sonidos de nuestro entorno son interesantes, pero ahora buscaremos estímulos sonoros en la música para seguirnos moviendo. Acompáñenos a ver el siguiente video para entender la relación de nuestros movimientos y el pulso de la música. El latir de nuestro corazón es nuestro pulso. Este puede tener diversas velocidades de acuerdo con la actividad que estamos desarrollando. Entre menos actividad, más lento es el pulso y viceversa. Lo mismo ocurre con la música, donde el pulso se define como la unidad básica que se emplea para medir el tiempo. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales. Cada una de las pulsaciones, así como la sucesión de las mismas, reciben el nombre de pulso. Cuando una música tiene una sola frecuencia, decimos que el pulso es regular. Y cuando la frecuencia varía, decimos que el pulso es irregular. Una misma melodía puede variar en su pulso. Cuando una parte de esa música lleva un pulso lento, se le llama adagio. Y las partes rápidas, allegros. Por favor, quiero que guarden absoluto silencio. Colocamos nuestra mano derecha a la altura del corazón. ¿Sienten su latir? Sí, lo siento en mi mano. ¿Cómo se siente? Son como pequeños golpecitos. Como si un tambor estuviera marcando el paso. Ahora, ¿alguien de ustedes me puede marcar con un movimiento el pulso de su corazón? Profe, lo voy a hacer con los pies. ¿La acompañamos? Muy bien. Lo voy a hacer con un chasquido de mis dedos. Vamos a escucharla. ¿Todos? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con los pies y con los chasquidos. ¿Listos? Y... Ahora vamos a darle velocidad. Vamos a dar 10 saltos, por favor. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto ahí. Ponemos la mano. Después de saltar, mi corazón late más rápido. El pulso varía en cada uno de nosotros y lo mismo ocurre en la música. Exploremos el pulso en diferentes géneros y estilos musicales. ¿Qué ocurre con la música? Una manera más fácil de identificar el pulso de la música es cuando aplaudimos de forma natural. O cuando lo marcamos con un pie. Lo marcamos con palmas también.
Ahora vamos a marcar 3 ritmos diferentes y vamos a buscar el pulso de la música. ¿Qué ocurre si adaptamos nuestros movimientos al pulso de la música? Pongan atención y vean cómo se marcan con diferentes partes del cuerpo. Escuche, escuche. A ritmo. Ahora vamos a bailar todos juntos siguiendo el pulso de la música. Todo el espacio. Cada música se siente de manera distinta, nos hace movernos diferente. Se siente como si la velocidad del corazón se coordinara con la velocidad de la música. Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de marcar el pulso con nuestro cuerpo. ¿A ti qué te gusta escuchar? ¿Cuál es el pulso de la música que escuchas? ¿Cómo lo bailas? Como pudimos observar, así como nuestro corazón tiene un pulso, la música también, y ese pulso es un estímulo para movernos rápido, lento, suave, fuerte y de manera continua o pausada. En el siguiente video haremos una recapitulación de todos los estímulos que podemos encontrar para movernos, además de los sonidos del entorno o el pulso de la música. Veremos cómo en las imágenes y en los objetos podemos encontrar una posibilidad para movernos. Antes de verlo, les pedimos que tomen su libreta para anotar todos los estímulos con los que puedan moverse. Esto les servirá para realizar una actividad muy divertida. ¡Corre video! ¿Cómo podemos desarrollar nuestra capacidad corporalmente? ¿Qué papel desempeñan nuestros sentidos en esta tarea? ¿Cómo puede mejorar la expresividad de nuestro cuerpo a través del trabajo con objetos? Busquemos las respuestas en la realización del siguiente ejercicio. Comienza por relajar tu cuerpo utilizando la respiración. Con los ojos cerrados, concéntrate en una parte de tu cuerpo. La cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, el abdomen o los pies. Luego, escucha detenidamente los sonidos del ambiente. ¿Cómo son? ¿Qué sonidos distingues? ¿Qué te produce escucharlos? Mueve las partes de tu cuerpo de acuerdo con los estímulos. Por ejemplo, si los sonidos son como ráfagas, puedes experimentar movimientos súbitos. Y si escuchas sonidos largos y suaves, puedes realizar movimientos largos, con energía suave. Durante todo el ejercicio, es importante que estés muy consciente de las imágenes y sensaciones que te producen los sonidos. Solo así lograrás desarrollar la expresividad de tu cuerpo. Ahora, abre tus ojos y observa la siguiente imagen. ¿Qué es? ¿Cómo son sus formas? ¿Simétricas o asimétricas? ¿Qué colores tiene? ¿Son colores claros o fuertes? ¿Qué textura observas? ¿Lisa o rugosa? Si tuvieras que expresar con movimientos de todo tu cuerpo lo que has observado, ¿cómo lo harías? Trabaja ahora los estímulos táctiles incorporando un objeto. Usa un plástico como el que se suele usar para pintar casas. Te servirá a modo de tela. Antes de utilizarlo, obsérvalo detenidamente. ¿Qué material es? ¿Es duro
o suave, pequeño o grande. Tómalo con tus manos y siente si es pesado o ligero. ¿Produce algún ruido? ¿Cómo es? Incorpora el objeto a tus movimientos, explorando posibilidades y calidades de cada acción. Recuerda que anatómicamente es posible realizar extensiones, flexiones y rotaciones con partes del cuerpo, y que podemos hacer movimientos con diferentes cualidades, fuertes y suaves, rápidos y lentos, con energía y suaves. También podemos hacer movimientos directos, como si fuéramos a algún punto específico del espacio, o indirectos, sin un foco preciso, como si estuviéramos vagabundeando. Utiliza todo tu cuerpo y ocupa todo el espacio. No te quedes en un solo lugar, ni hagas solo un movimiento. Trata de moverte libremente, como tú lo quieras hacer. Por último, deja a un lado el objeto. Ahora recrea las imágenes y sensaciones que experimentaste en todo el proceso. ¿Las recuerdas? Con estas imágenes y sensaciones en tu mente, deja que tu cuerpo baile y las reproduzca como él lo desea. Como has podido experimentar, tu cuerpo no solo te permite tener una infinita gama de sensaciones, también te permite expresarlas y manifestar emociones y pensamientos. ¿Qué imágenes y sensaciones te gustaría recrear con la danza? Retomemos esta última pregunta del video. ¿Qué imágenes y sensaciones les gustaría recrear con la danza? Busquen en revistas de su casa, en algún cuadro colgado o en internet una imagen que les haya gustado mucho y observen detenidamente sus colores, formas, figuras, luces, líneas, puntos y todo aquello que les sirva para mirarla a fondo. Una vez que tengan bien observados todos los elementos de la imagen, exploren una manera de representar cada elemento con un movimiento. Pongan música para acompañar su exploración y ¡adelante! Después, describan cómo se sintieron en toda esta exploración de movimientos, al interpretar distintos estímulos sonoros del entorno y de la música, así como estímulos visuales en imágenes. Guarden la imagen seleccionada y su descripción en la carpeta de experiencias. Para saber un poquito más de cómo nos hace sentir la danza, les recomendamos el libro Danza Traigo de Lourdes Fernández. Los invitamos a que presenten su interpretación de estímulos sonoros y visuales a través de movimientos a su familia. Explíquenles el significado que le han otorgado a cada estímulo para moverse de una forma u otra. Cuando regresen a la escuela, lo podrán compartir con sus docentes, compañeras y compañeros. O por ahora, compártanlo vía redes sociales con la ayuda de su familia a sus compañeros. Que se diviertan y disfruten con el arte. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Hola, mi nombre es Fernando Mejía y en esta ocasión vamos a trabajar una pausa activa relacionada con el movimiento de nuestros segmentos corporales. Vamos a empezar con movimiento de cabeza. Posición inicial, sentado, en su banca. Vamos a iniciar al frente. Regresa a posición inicial al centro, atrás y al centro. 8 tiempos. Empezamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos con la parte de los brazos. Vamos a iniciar con los brazos abajo, ¿sí? A un costado. En posición número 1 vamos a extenderlos arriba. Número 2 abajo en 8 tiempos. Lo hacemos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Es importante llevar el ritmo. Bien, vamos con la parte de los brazos. Posición inicial, brazos a los costados. Número 1 a los hombros, número 2 extiendo al frente, número 3 a los hombros y número 4 abajo a los costados. Iniciamos 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ya tenemos 2 movimientos. Ahora, vamos con el tercero. Vamos a colocar las manos en las rodillas y vamos a extender primero pierna derecha, regresa a su posición inicial y después pierna izquierda. Lo contamos en 8 tiempos. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este movimiento lo podemos trabajar desde preescolar. Para nivel primaria y secundaria ya lo podemos modificar un poquito este movimiento y podemos hacerlo con ambos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es muy importante que estos ejercicios lleven un ritmo. ¿Cuál sería la variante? Meterle música de 2/4 o también podemos hacer equipos divididos por fila, donde los alumnos lleven la primera fila, el primer movimiento, segunda fila, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente y podemos alternarlos. Eso podrían hacer las variantes ustedes con sus ideas que tengan y con la creatividad que ustedes puedan incluir en estos movimientos. Les agradezco su atención. Hasta pronto. Ignacio Manuel Altamirano Basilio, destacado maestro, escritor, periodista y político mexicano, nació en Tixtla Guerrero el 13 de noviembre de 1834. A los 14 años obtuvo una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca, importante centro educativo donde impartía clases el maestro de ideas liberales Ignacio Ramírez el Nigromante, que se convertiría en su mentor y amigo. Al salir del instituto, Ignacio Manuel Altamirano se dedicó a dar clases de educación primaria, pero su interés por la jurisprudencia lo llevó a la Ciudad de México para inscribirse en el Colegio de San Juan de Letrán. Para todo público. Secundaria segundo grado. Lengua materna. Español. Las reglas por cumplir. Comprender algunas diferencias sobre los tipos de reglamentos y la importancia de la revisión ortográfica en ellos. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Les damos la bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Este programa está dirigido a estudiantes de la asignatura de Lengua Materna Español de segundo grado de secundaria. Les invitamos a que preparen papel y lápiz para que hagan las anotaciones correspondientes a este programa. Deberán incorporar en su carpeta de experiencias las reflexiones y actividades que les estaremos solicitando. Este registro lo presentarán a sus docentes una vez que retornen a clases en sus escuelas. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Además, les insistimos en la importancia de generar relaciones empáticas, tolerantes y colaborativas en sus hogares, ya que de esta forma construyen las bases para un mejor aprendizaje. Como saben, la comunicación nos permite interactuar en sociedad a través de múltiples actividades que realizamos día a día. El lenguaje es la herramienta que nos permite construir nuestras relaciones con los demás. Y desde luego, esas interacciones sociales tienen ciertas pautas y convenciones que nos ayudan a convivir armónicamente.
¿Cómo sabemos que un árbitro marcará falta en un partido de fútbol si alguien le da una patada a quien conduce el balón? O en un juego de básquetbol, ¿cómo sabemos que si alguien lleva el balón y lo vuelve a botar después de agarrarlo con las dos manos, debe ceder la pelota al equipo contrario? Claro, porque al igual que en muchas actividades, los deportes se apoyan en reglas. Estas pautas son importantes, ya que sin ellas no sabríamos qué hacer o bien quienes participan podrían lesionarse. En esta ocasión nos centraremos en los reglamentos deportivos, con el fin de que puedan explorar algunos y escribir reglas de una actividad física. Para comenzar con el tema, recordemos la importancia de los reglamentos. Para ello, les invitamos a ver el video titulado El valor de los reglamentos para regular la vida social. Presten atención y realicen sus anotaciones. Bienvenidos a la cocina de autor. Hoy, en la sección El Café de las Musas, nos acompañan Blancanieves y el Mago Merlín para hablar sobre el valor de los reglamentos para regular la vida social. De acuerdo con tu experiencia, quiero preguntarte, ¿de qué manera podemos tener una buena convivencia y lograr que nos respetemos en diferentes lugares y situaciones? Con la experiencia adquirida en los viajes que he realizado alrededor del mundo, he comprobado que los reglamentos son sumamente importantes. ¿Cómo no saber qué es un reglamento si convivo a diario con 7 enanos, un príncipe, un rey y los animales del bosque? Un reglamento es un conjunto de reglas que regulan las conductas y actividades de los miembros de una comunidad, familia, grupo escolar, etc. Por ejemplo, el rey es muy estricto con las reglas en el castillo. No se pueden violar porque la sanción es el calabozo. Tenemos horarios para cada actividad y una regla muy rigurosa es la puntualidad. En cambio, cuando recién llegué a vivir con los enanitos, ellos no tenían reglas como tal, por lo que era muy difícil la convivencia. Por ello, empecé a proponer y generar algunas reglas y las aceptaron muy bien. ¿Para qué sirve un reglamento? Para mejorar la convivencia, respetar los derechos de cada persona y establecer obligaciones. ¿Cuántos tipos de reglamento hay? Hay diferentes tipos de reglamento. Por ejemplo, el comunitario, para vecinos y habitantes de una comunidad. Laboral, para mantener una sana convivencia entre los empleados y para dejar establecidas las políticas del empleador, deportivos y de juego, los cuales se rigen por un grupo de reglas que favorecen el desarrollo de la actividad y convivencia de los participantes. El escolar, que puede incluir aspectos sobre el trato entre alumnos y maestros, así como sobre el trabajo en el aula. El familiar, para establecer nuestras responsabilidades en casa. ¿En el ámbito jurídico es igual? En mis viajes por el tiempo, he conocido sociedades muy modernas en las que, en el ámbito jurídico, los reglamentos son emitidos por el Poder Ejecutivo de la Nación, como en el caso de México. ¿Qué debemos tener en cuenta para elaborar un reglamento? Para elaborar un reglamento debemos tener en cuenta las personas a las que va dirigido, la persona que va a verificar su validación, la finalidad con que se va a escribir, los aspectos problemáticos que se desea regular, las acciones que estarán permitidas y las que no, las sanciones que se aplicarán si se incumple con el reglamento, el uso verbal en la redacción, por ejemplo, modo imperativo o perífrasis verbal. Algo importante que debemos señalar es que si no se respetan los reglamentos, se tienen consecuencias, como sanciones, peleas, accidentes, etc.
etcétera, etcétera. Por ello es fundamental que respetemos los derechos de las personas y cumplamos los reglamentos para tener una buena convivencia. Gracias a nuestros invitados por explicarnos para qué sirve un reglamento. Quiero terminar con una frase de don Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por hoy nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Como vieron, en los reglamentos en general hay tres componentes importantes: las reglas, las conductas o acciones que se regulan y las sanciones que se dan cuando hay incumplimientos. ¿Qué pasa cuando alguien quebranta las reglas repetidamente? Por ejemplo, al jugar béisbol. O bien, si juegan con alguien a las escondidillas y quien busca hace trampa abriendo los ojos antes de tiempo. En efecto, el juego se detiene o la persona que transgrede las reglas es expulsada del juego. Por otro lado, las reglas también deben ser razonables. Por ejemplo, imagina que en el voleibol los partidos fueran de 5 horas. Nadie querría jugar. Por lo tanto, es muy importante considerar los diferentes aspectos de la actividad deportiva, como el lugar donde se juega, el equipamiento requerido, las formas de ganar o determinar un vencedor si se necesita desempatar una competencia, la duración, entre otros. Si quieren conocer reglamentos de diversos deportes y cuentan con acceso a internet, pueden visitar el sitio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, www.gov.mx/CONADE. Para que recuerden las características que tienen los distintos tipos de reglamentos, entre ellos los que regulan actividades deportivas, observemos el próximo material. ¡Corre video! Bienvenidos a ¿Qué dijo? El tema de hoy es diferencias y semejanzas entre normatividades, reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. Para probar sus conocimientos sobre el tema, contamos con los siguientes concursantes: oradora, editora, maestra, luchadora social, feminista adelantada a su época. Ella es Hermila Galindo Acosta. Revolucionario, gobernador, jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de la República. Con ustedes, Venustiano Carranza Garza. ¡A jugar! La siguiente definición corresponde a ley, norma o reglamento. Norma jurídica, que rige un ámbito determinado por la que el Estado se dirige a sus gobernados para fijar lo permitido, lo prohibido y las sanciones por su incumplimiento. A. Ley. B. Norma. C. Reglamento. Ley. ¡Así es! Los límites marcados por la ley tienen el propósito de lograr una convivencia armónica entre los ciudadanos e instituciones. ¿Es lo mismo ley, norma y reglamento? A. Sí, solo cambia de nombre. B. No, pero están relacionadas. B. No, pero están relacionadas. ¡Bien contestado! La Constitución es la ley suprema de nuestro país, de la que se desprenden todos los demás ordenamientos jurídicos. En México no deben haber reglamentos cuyo contenido contravenga lo estipulado en una ley, la cual a su vez se debe regir por la Constitución. Completen la frase. Otras diferencias entre ley y reglamento son: A. ¿Quién la emite y dónde se aplica? B. Las obligaciones que algunas incluyen y su duración. ¿Quién la emite y dónde se aplica? ¡Correcto! Las leyes se elaboran en el Poder Legislativo, en el Congreso, y se aplican en todo el país o en un estado según su validez. También nos podremos encontrar con declaraciones cuyo propósito es proclamar determinadas situaciones,
o en su defecto la dignificación de ciertas cuestiones. Tal es el caso de la Declaración de la Independencia de un país o la Declaración de Derechos Humanos. Mientras que los reglamentos son elaborados por una autoridad u organismo para regular la convivencia en un ámbito específico. Ahora, ¿qué tienen en común las leyes y los reglamentos? A. Norman la convivencia. B. Establecen derechos y obligaciones. C. Incluyen sanciones. Todas las opciones. ¡Así es! ¡Punto para Venustiano Carranza! Menciona tres ejemplos de ley. Ley General de Educación, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley General de Salud. ¡Bien contestado! Ahora menciona 3 ejemplos de reglamento. Reglamento escolar, reglamento de básquetbol y reglamento de la biblioteca. Eso es correcto. Y el ganador es Don Venustiano Carranza. El premio es un viaje al refugio de Prinsengraft 263, mencionado en el diario de Ana Frank, donde su protagonista vivió y sufrió durante la Segunda Guerra Mundial las consecuencias de un sistema injusto y desigual. ¡Felicidades! Los esperamos en la siguiente emisión de Cocina de Autor en su sección ¿Qué dijo? De acuerdo con la información que recién presenciamos, los reglamentos se diferencian de otros documentos que norman la conducta, como las leyes o las normas, dado que el reglamento es emitido por una autoridad. Los deportes más practicados, por ejemplo, tienen un reglamento emitido por las organizaciones internacionales que coordinan las competencias y se actualizan de modo regular. Sin embargo, estas reglas se pueden adaptar a las circunstancias. Recordarán también que en el video anterior reconocimos las maneras en que se escriben las reglas. Por ejemplo, en un reglamento de atletismo encontramos las siguientes redacciones. El respectivo juez, árbitro, debe decidir sobre cualquier reclamación u objeción respecto al desarrollo de la competición. Los jueces juzgarán y registrarán cada intento y medirán cada intento válido de los atletas en todos los concursos. Como observaron, hay formas verbales como el futuro o las perífrasis verbales construidas con el verbo deber, que se usan en la escritura de la regla. Para evitar que alguien dude de su validez, también es importante que se encuentren escritas sin faltas de ortografía. En relación con lo anterior, no pierdan detalle del próximo video. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el Café de las Musas tenemos como invitados a la bibliotecaria y lexicógrafa española María Moliner, autora del Diccionario de Uso del Español, y al novelista y dramaturgo español Miguel de Cervantes Saavedra, quienes nos hablarán sobre la importancia de revisar la ortografía. Bienvenidos. Es un honor estar con ustedes. Gracias por invitarnos a esta interesante charla. A lo largo del programa, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Escribimos un texto escolar en la misma forma que un mensaje de texto? ¿Por qué en ciertos tipos de texto se cuida más la ortografía que en otros? Si me permiten comenzar, una buena ortografía es la base de un texto bien escrito. Muy cierto, Cervantes. No podemos restarle importancia a la buena ortografía si tenemos en cuenta que muchas veces nos comunicamos por escrito. Hoy, gracias a la tecnología, resulta sencillo utilizar el corrector ortográfico en un procesador de textos. Sin embargo, no debemos depender de esa herramienta. A veces, escribimos con errores ortográficos por diferentes razones. Yo, antes de iniciarme en el estudio de la lengua española, era muy distraída y por esta razón cometía algunos errores. Otras causas de los errores ortográficos pueden ser la poca lectura y la influencia del lenguaje tecnológico, como el que se utiliza actualmente en los mensajes de texto. Por eso es importante distinguir entre el lenguaje de un mensaje de texto, en el que muchas veces las palabras se escriben tal como se escuchan,
y el que se utiliza, por ejemplo, para escribir un ensayo, un poema o los trabajos escolares de las diferentes asignaturas en los que se debe cuidar la correcta ortografía. Hay reglas ortográficas fáciles de aprender. Por ejemplo, el cambio de la letra Z por la letra C cuando usamos el plural de ciertas palabras como arroz, arroces, feliz, felices, capaz, capaces, pez, peces, luz, luce. Así podemos concluir que las palabras que terminan en Z, al pasar al plural, se escriben con C. Tenemos otras reglas que son invariables. Por ejemplo, las palabras que terminan en bilidad, como amabilidad, habilidad, debilidad, culpabilidad, entre otras, siempre se escriben con B alta. Excepciones a esta regla son las palabras movilidad y civilidad. Otra regla que se puede memorizar fácilmente es el uso de la H en palabras que empiezan con el diptongo UE, hueco, huelga, huerto, huella. Todas las palabras que empiezan con el diptongo UE se escriben con H inicial. Por otro lado, para reforzar una buena ortografía, resultan útiles algunas estrategias como las siguientes. A. Copiar pequeños fragmentos de textos literarios y poner atención en lo que escribimos. B. Memorizar poemas, canciones, refranes, adivinanzas y luego escribirlos sin consultar el texto. C. Consultar el diccionario cuando no estemos seguros de cómo se escribe alguna palabra. D. Escribir oraciones para recordar la ortografía correcta de palabras en las cuales hayamos cometido un error. E. Utilizar recursos visuales para recordar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra bota, que se escribe con B alta. Relaciona la altura de la letra con la altura de la bota. Hay que recalcar que la revisión ortográfica es parte del proceso de redacción de un texto. Si nos señalan algunos errores, no lo veamos como una sanción, sino como una forma para aprender a escribir mejor. Muchas gracias a nuestros invitados y hasta la próxima. Ahora corroboramos que los reglamentos se asientan por escrito y en consecuencia requieren prestar mayor atención a la ortografía de las palabras. Por ejemplo, si olvidan los acentos en algunos verbos en futuro, se vuelven subjuntivos. Imagínense que un reglamento diga, ganará quien anote más goles, en vez de ganará quien anote más goles. La regla deja de entenderse solo por la falta del acento. Les invitamos a que revisen un reglamento de algún deporte de su elección, como en el sitio de la CONADE que les sugerimos recientemente. Si no tienen uno a la mano, pueden escribir las reglas de una actividad deportiva o semejante como una competencia para saltar la cuerda en equipo o una carrera en costales. Después de revisar o escribir un reglamento, respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que las actividades deportivas tengan reglas? ¿Qué aspectos están considerados en el reglamento que están leyendo o escribiendo? Se toman en cuenta la duración del juego, la cantidad de jugadores, las personas encargadas de hacer que las reglas se cumplan. ¿Y por qué?
reglamento? ¿Qué tipo de sanciones se incluyen y cómo se redactan? ¿Qué recursos se utilizan para revisar la ortografía? Les invitamos a escribir sus respuestas a las preguntas anteriores o si redactaron las reglas de alguna actividad deportiva, guarden sus anotaciones en su carpeta de experiencias. De esta manera podrán presentar su trabajo al docente, compañeras y compañeros cuando regresen a las aulas. Hemos llegado al final de esta sesión. Antes de despedirnos, les recordamos la importancia de colaborar en las actividades domésticas para lograr un ambiente de aprendizaje saludable. Nos vemos en la próxima emisión de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta luego!